Esta mañana les quiero hablar sobre una mujer. El mensaje se titula ¿Quién ha tocado mis vestidos? Es un pasaje muy conocido en la Biblia. Se halla en más que uno de los evangelios, pero lo vamos a leer del libro de Marcos. Marcos capítulo 5, versos, vamos a empezar, yo le dije 25 al técnico aquí, pero vamos a empezar con el 21 de Marcos, capítulo 5, verso 21 hasta el 34. Vamos a leer esta parte de arriba primero para dar el contexto de lo que pasó con esta mujer. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, se dio la media vuelta. Volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Todo el mundo te está tocando, Señor. Todo el mundo. No, alguien me ha tocado. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Oremos. Nuestro Padre Celestial, pedimos que tu presencia se mantenga en este lugar al predicar tu santa palabra. Que este mensaje, Señor, sea de beneficio a tu pueblo y tal vez para alguna persona específica aquí. En tu nombre oramos. Amén. Vivimos nosotros en un mundo que no se molesta en tocar a Cristo si al tocarle no tiene efecto en mi vida. Nosotros como una sociedad, no solamente la iglesia, pero la sociedad, nos encariñamos con esta época del año, que ya estamos a 27 días de Navidad. Nos encariñamos con esta época del año. Y estamos ya por celebrar
el nacimiento de Jesucristo. Y el mundo se enamora con esta época. Porque en realidad Cristo puede ser celebrado y a la misma vez olvidado. Nos enamoramos con los regalos, nos enamoramos con los Papá Noeles y podemos pasar la Navidad aún sin mencionar su nombre. Yo me aventuro a decir que hay muchos en el mundo que se encariñan con esta época del año porque es un tiempo cuando tenemos a un Cristo que podemos tocar en un pesebre, una época del año cuando Jesús está indefenso. A la misericordia del hombre. Es un infante en un pesebre. Puedo gozarme en él, acariciarle y sonreírle y luego darle la espalda sintiéndome bien de que le he celebrado, pero no me ha tocado a mí. Pero donde la sociedad se encoge, se pone incómodo, es cuando Cristo el infante se convierte en un hombre. ¿Ah? Y de repente comienza a poner demandas sobre mi vida que a veces me incomoda. Dejemos que este Cristo llegue a la madurez. Y de repente ya es otro cuento, ¿no es cierto? Su mera presencia comienza a ejercitar preferencias en mi vida que antes no habían. Ahora ya no es un infante en un pesebre. Al tocarle hoy, demanda cambios en mi vida. Y al extenderle la mano hoy, me obliga a verme en otra luz y me obliga a verle a Él en otra luz. Y ese es el tema que es el enfoque de este mensaje esta mañana. Nuestra anécdota, esta historia bíblica, se trata de una mujer que en las Escrituras dice que en el verso 25, que por 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años. Me imagino que si hubiese vivido hoy, los doctores hoy en día, con nuestra tecnología que tenemos, podrían haber descubierto qué es el problema de la mujer, ¿no? Podrían haberle dicho, mire, usted tiene cáncer ovárico o cáncer del vientre o algo. Yo pienso que tenía algún cáncer, no sé, la Biblia no dice. Solo dice que tenía un flujo de sangre por 12 años. No tenían exámenes de sangre en esos días, no habían rayos X, no había toda la tecnología que tenemos ahora, nuestra medicina. Había sufrido mucho esta mujer y vivió con esta condición debilitada, constantemente débil, perdiendo sangre, cada día, cada noche, cada día, cada noche. Su cuerpo ya no aguantaba. Había probado todas las medicinas. La Biblia dice que se fue a todos los médicos en su día. Ni uno le podían ayudar. Peor más bien se hizo su condición.
No hay duda que llegó al punto en su vida, y este es mi primer punto, no sé si me sigue el técnico. El primer punto, ella se enteró, estaba enterada de su condición. Se enteró que ella tenía un problema, sin ninguna duda. Y en el verso 26 dice que gastó, como le dije, todo lo que tenía. Imagínense, su economía se fue afuera. No tenía nada en el banco. No tenía nada en su bolsón. No tenía nada en la casa. Todo lo había gastado a los médicos. Y estaba sin opciones la pobre. Cuando ya estás así, estás enferma por tanto tiempo. Y nada, y nada, y nada. Llega una desesperación. Yo lo sé. Lo viví yo personalmente con mi familia, mi esposa. 6 años de una enfermedad que no lo deseo ni a mi peor enemigo. Dermatomiositis. Es una enfermedad autoinmunológica. ¡Ay! Horrible. La muerte le está tocando la puerta de esta pobre mujer. Y ella no sabe dónde huir. Sabía que si algo no sucedía pronto, no había esperanza para ella, solamente el sepulcro le miraba en la cara. Su cuerpo gastada, débil, cansada de estar enferma, cansada de estar cansada. Have you been there? ¿Has estado ahí? Por 12 largos años, sufriendo una condición que era personal, una condición que era privada. Era difícil compartirlo con otros, su trauma, y seguramente trató de mantenerlo a secretos. En mi mente no tengo duda que ella estaba desalentada, seguro desánimo, depresión, todas las cosas psicológicas que acompañan una larga enfermedad. Pero de repente, dice la Biblia en el verso 27, oyó hablar de Jesús. Seguramente los relatos de él se habían propagado por todo Israel. Su fama se estaba abriendo más y más. Y las anécdotas de cómo sanó al leproso se le vino al oído. Y cómo este hombre sanó a un paralítico una vez. También yo creo que ella lo había escuchado eso de Marcos capítulo 2. Porque noticias como esas corren en un pequeño país. Y que parecía que este hombre no solo tenía el poder de sanar enfermedades, pero también tenía el poder, supuestamente, de perdonar pecados. Ella no lo había visto todavía, ni tampoco había oído sus palabras con sus propios oídos, pero había escuchado de él seguro. Solo oyó hablar de él. Alguien le había dicho las anécdotas, los relatos. Y yo creo que en la profundidad de su alma un chispe de esperanza empieza a crecer. Y pensó entre sí, oh, si pudiera acercarme a él. De repente algo me sucede. 12 años. Estoy cansada de estar cansada. ¿Podrá ser que me puede ayudar? ¿Será posible? Me dicen que es un hombre de compasión,
de repente me va a tener misericordia, no sé. Una pobre y enferma mujer en Israel. Ahora, pausamos, tiempo, time, para decir esto. Hermanos, solo cuando llegamos al punto donde estamos cansados de nuestra manera de vivir, entonces Cristo puede obrar en nuestras vidas. Pero mientras que no estamos cansados de pecar y de hacer lo que nos da la gana, ¿ah? Cristo no puede obrar. Tenemos que llegar al punto where we are tired of being tired, cansado de estar cansado. Y venimos a Él. Entonces, Él puede obrar. Dios no puede obrar sin que yo llegue a esa realización que Jesús y solo Jesús es mi única esperanza para mi vida y para cambio. Tiene que haber un profundo sentir en mi corazón de mi condición espiritual. Vemos entonces que esta mujer llegó a enterarse de su condición. Ella lo sabía muy bien. Pero segundo, llegó a enterarse, en el verso 27, llegó a enterarse de Él, se enteró de Él. Cuando oyó hablar de Jesús. No sé si al principio esta mujer entendió todo lo que era Jesús. Pero algo me dice que ella creía que Él era diferente a otros hombres. Quién sabe, de repente creía que Él era el esperado Mesías. Y quién sabe, ¿no? Que los pensamientos de aquella mujer, ¿qué eran? No sabemos totalmente todo, pero sí o sí logró a entender que este hombre tenía la respuesta para su vida, la respuesta para su problema que ella tenía. Una realización de Él empezó a formularse en su mente y en su corazón. Así que se acercó, dice el texto en el verso 27, vino por detrás entre la multitud. Jesús está caminando con 1000 personas. Es como ir al estadio Tahuichi con un fútbol de Bolívar y Petrolero. La gente está así amontonada y uno va como pueda. Yo recuerdo cuando iba a esos partidos finales del país, ¿no? Así entrábamos. Porque tanta gente entrando al estadio. Así lo veo a Jesús en este momento. Y ella piensa, ¿cómo voy a llegar a Él? ¿Cómo voy a...? Y en su debilidad, ella intenta meterse a esa muchedumbre de gente por detrás. Perdón, disculpe, perdón. ¿Ah? Imagínense, hay que mirar ese panorama en su mente. Se acerca, vino por detrás entre la multitud, dice la Biblia, queriendo acercarse a lo quieto, queriendo acercarse a lo escondido. ¿Por qué? ¿Por qué a lo escondido? No creo que ella gritó, ¡Ey, yo tengo un problema! No. Eso no ocurrió. Ella vino calladita, tímida. Esta mujer es débil, está enferma. Pero ¿por qué no grita ella? ¿Por qué no llama la atención? Señor, de lejos, ¿no? No. Uno, pienso por la naturaleza de su enfermedad. Sí. Esto es algo privado. Y algo que no se comparte con el público, peor con un hombre, delante de hombres.
Pero segundo, creo, entró por detrás, calladita, porque era una mujer. Recuerden que esta es una época en el mundo, como todavía es en esos lugares del mundo, especialmente los musulmanes. La mujer, su papel era un papel sumiso a los fariseos, los sacerdotes, a los hombres. Una mujer en esos días, su papel era vivir en la sombra de los varones. Hay mujeres que sobresalen en esa época de Cristo. Lo vemos y es impresionante. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero creo que por esas razones ella se entra calladamente. Tenía una desesperación para ser sanada, que la vemos a esta mujer haciendo un caminito entre la multitud, reconociendo que era este hombre, Jesús. Se enteró no solo de su condición, pero empezó a enterarse quién era Él. En el verso 28 es precioso. Dice, porque decía entre sí, ¿no? Porque decía, es un verbo imperfecto, en tercera persona. Y lo interesante es que esta palabra dice aquí, cuando es un verbo imperfecto en tercera persona, en otras palabras, continuaba diciéndolo. Es como que estuviera diciendo, si solo tocare el manto, si solo le toco el manto, si solo le toco el manto, si solo le toco el manto. Iba repitiéndolo en su cabeza. Y vamos a hablar un poquito más aquí más tardecito, pero esa palabra es bello porque tiene el aspecto físico de sanar, ¿no? Ser salva, esta palabra aquí, perdón, ser salva, también quiere decir ser sanada. Tiene dos cosas, físico, pero espiritual. El griego hace los dos. Y es interesante que la Biblia en español lo traduce salva. En inglés dice sanar, pero creo el español lo tiene correcto. De hecho, los dos son correctos, porque los dos creo que sucedió ese día. Bueno, vamos a hablar de eso. Pero ahí la vemos, aquella mujer con una determinación, se acerca con una expectativa en la mente, convencida por el todo, que este Jesús tenía un remedio para ella. La fe estaba brotando en su corazón. Se había enterado de quién era Jesús. Y claro, la aplicación es tan claro al día, ¿no? Jesús nos llama y nos dice en Mateo 7:7-8, pedid y se os dará, ¿no? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y en Mateo 11:28 dice, venid a mí. Este es Jesús hablando. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Wow! Así que necesitamos la determinación de aquella mujer enferma para que la fe brote dentro de nosotros y creer que cuando extiende la mano a ese manto y lo toco, algo me pasa. Que Él me va a escuchar, que Él me va a sanar, me va a salvar de la condición de mi corazón.
que Él va a resolver mi dilema, mi problema, mi circunstancia. Pero todavía hay otro punto en esta anécdota, en esta historia que no podemos pasar por alto. Sí, esta mujer está enterada de su condición. 2, también llega a enterarse quién es Jesús. Pero 3, logró reconocer su descubrimiento. Ahora déjeme explicar. Mire cómo se desarrolla el relato. Verso 29. Y enseguida, después de tocar su manto, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió, o sea, y supo, ¿no? Porque el griego dice saber, y supo en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Y el verso 30, de repente Jesús, como le dije, dio la media vuelta y pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Y cómo le responden los discípulos? ¿No? Señor, todo el mundo te está tocando. ¿Qué pregunta es esa? No, alguien me tocó. San Lucas capítulo 8, verso 47, tiene el mismo relato y agrega estas palabras, Lucas. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¡Qué coraje de esa mujer! ¿Eh? Cuando uno lee esta historia da ganas de llorar. Cuando lo estaba repasando en mi casa antes de venir María, pucha, yo estaba así, llorando, leyendo mis notas aquí, digo, wow, uno trata de ponerse en ese mundo, en ese momento. Y yo tuve que preguntarme, Señor, ¿por qué hiciste la pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿No? Tú eres el Todopoderoso, tú eres el segundo miembro de la Trinidad. Eres el omnipotente, eres el omnipresente, eres el omnisciente, el que sabe todo. ¿Por qué le haces esto a esta pobre mujer delante de todos esos varones, en una multitud de gente? ¿Quién me tocó? Algo tan privado. Ahora la pobre mujer lo tiene que admitir ante todos. ¿Por qué, Señor? Y luego se me vino la respuesta. Primero, creo, Él es un Dios que suele tratar con lo específico de nuestras vidas. Lo específico. Yo recuerdo cuando decían mis padres, ¿no? Creo eran mis padres, o lo escuché, no sé dónde, pero creo eran mis padres, decían, cuando ores por unas personas del mundo o un misionero en el mundo, no digas, Señor, ayuda a todos los misioneros del mundo. No puede. Señor, ayuda al mundo. No puede. No. Dios quiere saber de qué estás orando. Dale el nombre. Dale la situación específica. Dios es un Dios de específicos. No me toques, mujer, y no te vayas de aquí hablando en generalidades. Que había un hombre por ahí y mira lo que pasó. No, sea específica con tu necesidad. Segundo, creo que el Señor lo hizo así, lo hizo público, porque deseaba un testimonio de ella.
Recuerden lo que dijo el apóstol Juan acerca de los seguidores de Jesús en Apocalipsis 12:11. Y ellos, dice él, han vencido por medio de la sangre del Cordero, han vencido, ¿no? Por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Si tú le quieres dar un ojo negro al maligno, da tu testimonio. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por ti? Sea específico. Jesús hizo esto para mí. Pucha, que le da un ojo negro al diablo eso. Se va llorando otra vez al infierno donde merece estar. Cuando nosotros damos nuestro testimonio de lo que Jesús ha hecho en mi vida, eso hace temblar a los demonios. Y Jesús lo sabía. No solamente en cuanto a eso, pero a su propia persona. El testimonio de ella es como remachar lo que ella ya sabía en su corazón. Pero al dar el testimonio, es como que le da un golpe más, que esto sí sucedió. Y Dios sabe todo eso. Y tercero, esta mujer necesitaba testificar para expresar al mundo, para sí misma. Es una tremenda lección para nosotros. Cuando Dios hace algo para nosotros, no podemos decir nada, no. Si no decimos nada, robamos el cuerpo de Cristo, su iglesia, el gozo de disfrutarlo con nosotros. No solo eso, pero por otro lado, nos robamos a nosotros mismos cuando no admitimos lo que Dios ha hecho. Y si no testificamos, robamos al mundo las respuestas por sus dilemas y sus problemas. Hay que hablar cuando Dios hace algo en tu vida. Lucas 8:47, entonces, como ya hemos leído, la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Imagínese la mujer. Sí, Señor, yo he tenido un flujo de sangre por 12 años. Y me imagino la vergüenza que tenía, pero se lo tiró la vergüenza a un lado. Y le dice, gracias, Señor. Gracias. Ahora vean lo que hace Jesús. Esto es hermoso. No la llama mujer. ¿Ah? Así como uno hablaría a una persona que no es un varón. Sino que le habla y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, hija. ¿Sabe que esta es la única historia en todo el Nuevo Testamento donde Cristo habla a una persona en el vocativo diciendo hija en singular? Es la única ocasión. En Juan 12, en la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús habla al pueblo en forma colectiva. Y dice en Juan 12:15, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, hija de Sión, o sea, a la muchedumbre, ¿no? En Lucas 23:28, Jesús está caminando por la vía dolorosa con la cruz en su hombro y las mujeres están llorando. Y Jesús les mira y les dice, hijas, plural, no singular, eran varias. No lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque él sabía que el año 70 venía, cuando Roma
iba a destruir Jerusalén y iba a abrir hasta los abdomen de todas las mujeres de ese pueblo. Iba a ser un masacre y él lo sabía. Llorad por vosotras mismas y por tus hijos. Wow. Pero aquí Jesús le mira a esta pobre mujer y le dice: hija, me encanta eso. ¿Sabe por qué? Porque Él está hablando de un paradigma familiar, de familia. El paradigma en el cual funciona, trabaja y vive Dios es un paradigma familiar. Es padre, siempre ha sido padre. Desde las eternidades pasadas hasta las eternidades por delante, siempre fue, es y siempre será padre. Jesús siempre fue el Hijo, segundo miembro de la Trinidad. Siempre será Hijo. Esas son palabras de familia, familiares. Ese es el paradigma en el cual funciona Dios. Muchos quieren poner el Dios el rey, Dios el juez, el reinado de Dios, poder, 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 un rey. Nadie discute que Dios obviamente es un rey. Pero sabe, hubo tiempo en las eternidades atrás. ¿Qué se requiere para tener un rey? Perdón que me estoy yendo por un rabbit trail aquí un ratito. Este es una trilla de conejo, pero tengo que seguirlo para agarrar el conejo, ¿ya? Había tiempo, millones y millones de años atrás, eternidades atrás, Él era padre. No era rey. Para ser rey se necesita un reino. Cuando el momento que Él hizo el cosmos, se hizo rey del cosmos. Pero es un paradigma secundario. No es un paradigma primario. El paradigma primario en cual Dios existe es familiar. Padre, rey, juez. No juez, rey y luego padre. Había tiempo cuando no era juez, cuando no habían ángeles, cuando no había nada más que Dios. Punto. Padre, Hijo, Espíritu. No rey y rey. No, eso vino después. Entonces, ¿quién nos va a juzgar a nosotros? ¿Un rey? ¿Un juez? Sí. Pero más que eso, un padre. Un padre. Cuando nos enfrentamos con Él en ese gran día final, vamos a ver al Padre. Yo quiero ser juzgado por un papá que por un rey o un dictador. Me encanta, hija, casi como si le estuviera diciendo: ahora ya eres mi hija. Yo personalmente creo que esta mujer no solamente fue sanada, María, ese día, creo que fue salvada espiritualmente. Dos cosas. Jesús le tocó lo físico, pero también le tocó lo espiritual. Y lo espiritual es lo que vale más. Aunque la enfermedad siga, aunque la enfermedad no se sana, que se sane lo espiritual, porque lo espiritual es lo que vive para siempre. Y aquí, este es un flash of the pan, como decimos en inglés, así se va la vida. Cuando vos recordás, ya tenés 60 años, 62, yo pensaba que Jesús iba a volver cuando yo tenía 30. La tuti, y ahora ya estoy 62 y contando así los años. El 9 de enero 63, el próximo 9 de enero 60, y me pongo más viejo cada año. Y ustedes también canosos ya, algunos medio feos.
Y así estamos todos. Nadie sale vivo. A mí me da pena Lázaro. El pobre tipo tenía que morirse 2 veces. En serio, sufrir 2 veces. Da pena. Esta vida es corta. Hay que vivirla para Cristo. Tiene su negocio, tiene su empresa, bien, gloria a Dios, que gane plata, bien. Pero recuerden, en toda su ganancia, en todo lo que Dios le da, es de Dios. Vino de Dios, te dio la habilidad de Dios. Todo es de Dios. Y cuando nos morimos vamos a decir, aquí está, Señor, porque no llevas ni un centavo al otro lado del sepulcro. Ya estoy predicando, ¿no? Hija, tu fe te ha salvado, te ha sanado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo soy de la creencia que lo que Dios hace en lo físico, desea hacerlo aún más en lo espiritual. Y si el lado espiritual está en orden, por naturaleza el cuerpo físico normalmente lo sigue. ¿No es cierto? Si tú vives bien porque tu espíritu está bien, no te vas a meter a la botella y no te vas a matar al hígado y no te vas a matar a todos los riñones y todas esas las cosas que dañan el cuerpo por vivir en una vida desordenada. Pero si la vida espiritual está en línea con Dios, entonces, hey, no te vas a emborrachar, hey, no te vas a ir a mujerear por ahí. ¿Por qué? Porque Jesús es tu amigo. Jesús ha entrado a tu corazón y la vida ya no te vas a enfermar tanto con las enfermedades sexuales que hay porque no estás fornicando. Ya, a mí es simple matemática. Entonces lo espiritual es mucho más importante que lo físico. Gloria a Dios, que lo físico cuando Él nos sana es algo bello, es algo hermoso. Doy gracias a Dios por esta anécdota bíblica, porque nos muestra que Dios hizo las 2 cosas ese día. Ya estoy por terminar. Es una buena razón de por qué uno necesita venir a Cristo cuando es niño, cuando es joven. Jovencitos, escúchenme esta mañana. Entréguese a Cristo. Te va a salvar un montón de lágrimas. Y aquí hay un montón de gente que te pueden testificar porque saben que si hubiesen recibido a Cristo desde jovencito, no se hubiesen metido en tantas locuras. Pero si recibes a Jesús, Él te guía, Él te muestra y te chequea en la mente, ¿no? Cuando empieza a desviarte un poco, te chequea. Cuando dices unas malas palabras, te chequea. Hay un espíritu en el corazón que te chequea. Pero si estás viviendo como te da la gana, cuidado. Cuidado. La sociedad, si solo supiera que Cristo hoy significa una curación del alma, una curación del pecado y de la pena, pucha, que sería revolucionario en nuestra sociedad. Cuando Cristo toca el corazón, te cambia. Yo quiero leer un devocional que me llamó mucho la atención en la otra mañana. Lo leí y, le voy a ser honesto, terminé en lágrimas. Es escrito por Rafael Tilley, un amigo mío, es un autor en los Estados Unidos. Y es su devocional de él, que fue escrito en inglés, pero está traducido en español. Hay también ese libro en español. Se titula Besé mi mula. Me llamó la atención. Entonces Zaqueo, Lucas 19, él cita, puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y luego empieza su devocional. Una vez, dijo él, dice, pastoreé una iglesia donde una amada hermana me contó la impresionante historia de la conversión de su esposo a Cristo. Cuando llegué a la iglesia, su esposo ya se había ido con el Señor. Después de relatar su conversión, me entregó un pequeño relato que él había escrito, en el cual narraba su historia. Joé inmigró a América en 1903. Había trabajado en las minas locales de Francia y al llegar a Illinois encontró empleo haciendo lo mismo. Se había criado en un hogar relativamente cristiano, pero nunca había escuchado a sus padres, ni siquiera orar. Vivió una vida dura, llena de pecado, y pasaba la mayoría de su tiempo en la cantina local. Joé amaba el béisbol. Un domingo, al dirigirse a un juego, vio a un grupo de gente reunida en la esquina de una calle. Curioso, fue a escuchar qué pasaba. Nunca llegó al juego. Por los siguientes 2 domingos hizo lo mismo. Quería escuchar lo que estas personas hablaban. Después del 3er domingo, Joé se fue a su hogar y oró. Señor, ten misericordia de mí. Luego cuenta, parecía que el cuarto se hubiera iluminado. Sabía que era una nueva criatura en Cristo. Al 3er día después de su conversión, Joé se alistó para ir a la mina. Él manejaba una mula. Estamos hablando de 1903. Joé dijo, cuando lancé el látigo sobre mi hombro, una voz me habló, Joé, ¿qué vas a hacer? Joé dice, sabía que era la voz de Dios. Había usado el látigo en mi pobre mula tantas veces que su cuerpo estaba lleno de cicatrices. Cuando llegó a la mina, Joé se acercó a su mula, poniendo sus brazos alrededor de su mula, le pidió perdón. Le dije que había sido muy malo con ella y que ya no usaría el látigo más. Acerqué su cabeza hacia mí y la besé en su nariz. Así como pasó con Zaqueo, así pasó con Joé. Cuando Jesús entra en una vida, cambios asombrosos ocurren. Aún en cómo tratamos a los animales. Qué precioso. La realidad es que Jesucristo todavía desea tocarnos hoy. Necesitamos solamente la voluntad de acercarnos y tocar su manto. Yo creo que Jesús desea hacer esa pregunta. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Extendámosle la mano hoy. Soy yo, Señor, que necesito tocar tu manto. Una curación espiritual. Sálvame y hazme tu hija, tu hijo, para siempre. Oremos. Señor Jesús, yo te doy gracias por este hermoso relato bíblico de esta pobre mujer que se enteró de su condición, se enteró de ti mismo y reconoció
su descubrimiento y tuvo que decir algo porque tú lo pediste. Oh Dios, ayúdenos a nosotros caminar contigo, a besar la mula, metafóricamente. Que sea un cambio tan profundo en nuestras vidas, Señor, que el Señor Jesucristo no solo sea Rey, Señor y Juez, pero que sea nuestro Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Gracias te doy por esta congregación. Use, Señor, este mensaje como tú quieras. Te lo entregamos este momento en tus manos. Amén, Jesús. Muy bien. No sé si sería bueno en este momento. Yo no sé a veces cómo terminar un mensaje, pero siento que es importante dar la oportunidad a personas. Si tienes algo que necesita ser arreglado con Cristo, que sea este el momento. Esta es nuestra iglesia. Aquí estamos entre amigos y amigas. Si tú deseas un toque de Él, aquí está abierto, no sé, con distancia, si quieren pararse ahí en su silla y orar, está bien, como quieran. Pero yo les invito en sus corazones que Dios haga algo en nuestras vidas si ya no lo ha hecho. Amén.